Bueno, y hace 8 días aproximadamente, sí, 8 días, porque fue el jueves de la semana pasada, se estrenaba en Argentina la película No Dormirás, segundo estreno nacional del año. En este caso es una coproducción argentino-española, protagonizada por Eva de Dominici, Belén Rueda, un elencazo tiene la película, y voy a ser sincero, la fui a ver con cierta desconfianza, como diciendo, a ver si manejaron bien, porque muchas veces el terror, cuando lo manejan acá en Argentina, y a veces se les escapa un poco, sobre todo cuando es con estudio grande atrás. Y la fui a ver la película y me encantó, pero me encantó. Está recontra bien manejado los climas, y encima Eva de Dominici, que no siempre me gusta cuando la veo en televisión, en la película está muy bien, pero sí, lo que tenía era una especie de imán gigante la película. La tiene a Belén Rueda, la mina del orfanato, la mina de mar adentro. Y estamos en comunicación con Belén Rueda desde España. Belén, ¿cómo estás? Rodrigo Sabio te saluda. Pues genial, porque de alguna manera estoy un poquito ahí en Argentina, que acabo de volver de allí, me encanta. Ya es la segunda vez que voy para rodar una película y, claro. Y la verdad es que es mi lugar preferido. Bueno, habías venido para Séptimo con Darín. Para Séptimo con Darín, sí. Sí. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia en Argentina? O sea, ¿qué tuvo de diferente con respecto a la anterior? Bueno, para empezar tuvo diferente, aunque el director Gustavo Hernández sería su tercer largo, sí que es verdad que en los anteriores, ya sabéis que el presupuesto, dependiendo del presupuesto que tengas, la película pues tienes más medios o menos. Y de alguna manera sería su primera película con bastantes medios y realmente ha sido genial porque los ha sabido utilizar muy bien. Una película de miedo, como tú decías, muchas veces, bueno, de terror, yo diría más terror psicológico, porque no es un terror al uso en el que hay muerte, sangre, violencia, desde que empieza, sino que es más bien un terror psicológico. A mí rodar allí primero me parece que los equipos son maravillosos, que en esta película concretamente la iluminación con Bill es brutal porque es como otro personaje más y la verdad es que me encantó trabajar también con todos los actores con los que trabajamos, con Germán Palacios, con Eugenia Tobal, que no solamente nos hemos entendido perfectamente profesionalmente, sino que ya es una amiga para siempre. Me parece una mujer maravillosa. Es una divina. Eugenia Tobal es una divina. Es lo más buena onda del mundo. Exacto, y no solo eso, sino que yo he podido comprobar cuando he estado allí, cuando nos habéis entrevistado, que para los periodistas era como algo extraordinario el personaje que ella había hecho, porque hace un personaje maravilloso, en el que por lo visto muestra una parte de la interpretación que no había hecho anteriormente, de la actuación. Y la verdad es que ha sido una mezcla de todos los componentes, actores, la historia. A mí la historia me gustó mucho, porque es una historia, bueno, pues muy extrema y que era muy difícil de contar. Y sin embargo el director la ha contado muy bien y el espectador yo creo que está pegado a la silla hasta que termine. Es que vos sabés que cuando yo veía la película yo decía, bueno, va a ir por varios senderos ya transitados o conocidos de casas abandonadas o de manicomios caídos en desgracia. Y no, la película se logra apartar muy bien de todos esos lugares comunes y está fantástica. Se logra apartar muy bien, pero primero la idea me parece que es maravillosa porque parte de algo que es real. A mí, por ejemplo, las películas, yo he hecho bastantes películas de género de terror, de suspense, y me gusta que tengan una explicación lógica dentro de que los personajes que siempre están dentro de estas películas tienen algún trastorno o tienen una realidad paralela a la realidad que todos vemos. Pero siempre me gusta que tengan una explicación real. Y esta película sí que la tiene. Mi personaje es una directora de teatro que decide hacer una obra de teatro basada en una historia real escrita por un anónimo, digamos. Por una mujer que estaba enferma. Y lo que tiene es lo que tienen algunos creadores, que ella dice, no soy creadora, soy destructora, porque sin dolor no hay creación. Tiene una forma muy especial de enfrentarse al arte. Lo que quiero decir es que en esta obra de teatro, a sus actores, que serán
5 actores los que jueguen en el rol de la obra de teatro, le somete al insomnio durante 4 días y hay una única función, una performance, una única función el último día, porque lógicamente después de 4 días sin dormir, mucho tampoco se puede hacer. Claro, no. Entonces, lo maravilloso de esto es que el director, Gustavo, y tanto el guionista estuvieron documentándose para ver cuáles son los efectos del insomnio en las personas. En principio, cuando llevas 2 días sin dormir, que eso yo creo que casi todos lo hemos hecho, alguna vez que hemos salido por ahí de juerga. Sí, pero 4 días, te digo, es bastante. Pero 4 días son muchos. De hecho, realmente, médicamente, si tú estás 4 días sin dormir, incluso puedes tener algún brote psicótico, o sea, confunde realmente la realidad con el sueño, porque como el cerebro necesita dormir, es como que duermes despierto. Entonces eso permite, en la película, crear unos ambientes y unas situaciones que son muy ambiguas. Y el espectador todo el tiempo está pensando, esto es verdad, no es verdad. Pero también lo que tiene la película es que al final es hasta dónde eres capaz de llegar por aquello que amas o en lo que crees. No solamente es el personaje mío de Alma, sino los actores también voluntariamente en un principio se someten a esto, pero luego empiezan a haber confusiones, etcétera. Y yo creo que esta es la base de la historia que se está contando, entonces tiene una base bastante sólida cuando la estás viendo. Bueno, muchas veces las películas utilizan que sus personajes tengan nombres como característicos o que de algún modo definan sin definirlo. ¿Qué sé yo? En Star Wars uno se llama Han Solo, es decir, como Juan, el que va solo, o el otro, Luke Skywalker, el caminante del espacio. Bueno, en este caso, el personaje se llama Alma Bond, que puede sonar a alma buena. En sí es un alma recontra poderosa, pervertida. Es justo casi lo contrario, pero ya digo, así como la película en su desarrollo narrativo no transita los lugares comunes, tu personaje no es la típica mala, porque en realidad no es una mala, pero es algo, y esa mirada que tenés una mirada, qué malvada, y no. Claro, pero tenés una mirada que transmitís al mismo tiempo, que es algo que sucede en la vida real, pero no siempre es fácil que lo logren en una actuación en una película. Esa mirada que te congela, pero al mismo tiempo no es de, disculpando la puteada, cagarte a pedos, ¿sabes lo que quiere decir? Retarte, digamos, no es de reto, es de ponerte los puntos, y es tremenda esa mirada que tenés. Claro, porque lo que le pasa al personaje de Alma es que es una apasionada de lo que hace, pero en un sentido que no sería el normal en la interpretación. Ella lo que quiere es que los actores lleguen a un límite emocional en el que en la vida real los actores nos permitimos hacerlo, pero cuando tú quieres, no cuando quiere otro, porque cuando te obligan a hacerlo así, es posible que emocionalmente te quedes mal, o te quedes tocado, o te metas en algún lugar, en algún lugar tuyo de la memoria emocional que es doloroso, y tienes que querer tú entrar en eso, porque como te obligan a entrar en eso, es posible que te cueste volver a salir. Quiero decir, no sé, si hay veces que estás haciendo un personaje en el que se ha muerto un ser querido, y a ti personalmente se te ha muerto un ser querido, pues hay veces que tienes recuerdos de lo que sentías en ese momento, pero tienes que querer tú entrar ahí. Porque si es alguien el que te obliga y tú en ese momento no estás preparado, pues es posible que durante varios días entres un poquito en depresión. Y bueno, pues no siempre tenemos ganas ni estamos preparados para hacerlo. Pero Alma, mi personaje, les exige en todo momento colocarse en un lugar que emocionalmente te provoca una vulnerabilidad muy grande. Y luego hay una cosa que es real. Cuando uno está, y eso nos ocurre a todos, cuando uno está cansado físicamente y tienes que hacer algo en lo que te tienes que concentrar, es posible que te concentres mucho más que si estás descansado y bien. Claro, sí, porque tienes la conciencia de que si no te concentras no te va a salir como tú quieres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el cuerpo está muy cansado,
los sentidos, la mente está más despierta que nunca, o más alerta, más despierta, no más alerta que nunca. Y eso es lo que utiliza mi personaje para hacer esta función, pero al fin y al cabo es un poco tortura. Bueno, pero es que cuando yo veía a tu personaje, lo relacionaba con dos artistas de la vida real. Uno con Stanley Kubrick, que contaban que el tipo hacía filmar 30 y pico de veces o 40 veces una misma escena, cosa de que los actores se cansaran tanto que ya al principio era repetir y después ya les parecía un hartazgo y les parecía una rutina y demás, pero había un punto que ya estaban tan podridos que directamente se dejaban llevar. Y era eso lo que él quería. Y después hay un documental que se llama El artista está presente, de Marina Abramovic, que es una artista que hizo una presentación en el MoMA. Y Abramovic lleva sus performances al límite incluso físico. Ella ha salido de algunas performances sangrando, herida, etcétera. Sí. Bueno, yo pensaba en esas dos, porque digo, tiene algo de eso, de expulsar los límites 5 metros más allá del último que los dejó, es llevar y empujar, y eso está buenísimo, desde el arte, si bien es peligroso, pero está buenísimo para uno que lo observa, digamos. Claro, eso es una opción, realmente esto que estamos hablando es una opción de creatividad o como le queramos llamar. La pregunta es si es necesario llegar hasta ahí para hacer una creación única o exclusiva. Exclusiva desde luego, porque solo te ocurre a ti, solo ocurre una vez, porque no solamente estás interpretando, sino que se está mezclando lo que sientes realmente con lo que se supone que deberías sentir. Y el tema de Abramovic llega a unos extremos muy bestias, porque de alguna manera también Abramovic lo que quiere hacer en sus performances es saber en algunos momentos hasta dónde es capaz el ser humano de infringir dolor o sufrimiento si no se lo impiden. Y Abramovic en eso se mueve en una línea un poco peligrosa. Y yo creo que sí, que de todas maneras cuando estuve preparando el personaje de Alma, una de mis referencias era Abramovic, pero lo que pasa es que eso lo hace con ella misma. Mi personaje lo que hace es que lo hace con los demás. Bueno, pero igual Abramovic está loquísima, es divina para verlo, pero digo, hay que bancársela esa mina laburando al lado. Sí, efectivamente. Y además, mira, fue muy curioso porque cuando el primer día que hicimos ensayos y que nos juntamos todos los actores con el director, estábamos todos, estaba Juan Guilera, estaba Eva de Dominici, Germán Palacios, Eugenia Tobal, Natalia de Molina, que es una actriz española que también está en la película. Y bueno, por la mañana hicimos una lectura de la historia del guión y luego por la tarde nos quedamos ensayando con Eva de Dominici y el director. Entonces, fue muy... Hay veces que hay cosas que surgen que son maravillosas. Y es que estábamos ensayando y nos dijo el director en un momento dado a Eva de Dominici y a mí, bueno, pues esta secuencia es así, pero improvisar. Y la secuencia era la maestra, o sea, el personaje de Alma, que está ensayando una de las escenas con Eva de Dominici, con Bianca. Sí. Y entonces nos acabamos de conocer por la mañana. Ni ella me conocía, ni yo la conocía. Entonces nos dice, improvisar. Entonces cuando empezamos a improvisar, Eva estaba nerviosa, yo también, a lo mejor ella un poco más, porque yo soy mayor, bueno, da igual, lo que sea. Y entonces empezamos a ensayar y yo le dije, así no, y me puse muy dura con ella, no te está saliendo de dentro. Y hubo un momento en que Eva me miró y me dijo, ¿esto será ella o es Alma? Y me miró con una cara de susto como diciendo, madre mía, esta loca que me ha tocado. Pero hubo un momento maravilloso en el que ella, yo le vi en sus ojos como, sigo adelante, paro, pregunto, no preguntó y dijo, me voy a dejar llevar. Y hubo un momento muy real y muy bestia en ese ensayo, porque ella decía, no, y no, así no. Y ella seguía y seguía. Y no, pues estuvimos como 3 horas o 4 ensayando. Y no. Y ya cuando, en los últimos ensayos, le salieron unas cosas preciosas, porque precisamente, eso que me estás diciendo tú, el cansancio, la incertidumbre, porque tampoco me conocía, yo tampoco la conocía a ella. Y hubo un momento en que dije, no sé si entrará o no entrará. A lo mejor hay un momento en el que te tengo que decir, oye, es el personaje, que yo no soy así, porque yo no soy una maltratadora. pero surgió algo tan bonito que el director dijo, vamos a cambiar la secuencia y vamos a hacer lo que acabáis de hacer ahora aquí.
porque me ha gustado mucho. Entonces esta es la magia también de que los actores conecten muy bien. Eva se dejó llevar en ese momento, maravillosa, y luego conseguimos traducirlo otra vez cuando estábamos rodando. Entonces, por eso te digo que hay veces que las cosas están escritas o están programadas, pero siempre hay que dejar un espacio para aquellas cosas que surgen y son espontáneas. Bueno, pero muchas veces se dice que en el cine no existe la espontaneidad como puede existir en el teatro. En el cine la espontaneidad es en los ensayos, no al filmar. ¿Existe para vos en algún momento en cámara la espontaneidad? Total. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. La espontaneidad de un teatro es diferente a la espontaneidad de una película y es diferente a la espontaneidad de una serie de televisión. Yo he trabajado en los 3 medios y no es verdad que no haya espontaneidad. Depende de lo que tú quieras y depende también de muchos factores que muchas veces no dependen de ti, porque tú cuando estás en el teatro ensayas durante mucho tiempo hasta que es la obra, y cuando ya estás haciendo la obra no hay ni director, ni luces, ni nada. Son los actores y ellos son los dueños de la escena. Eso es verdad. Y son los dueños de la escena la hora o la hora y media que dure la obra de teatro. Es que aparte tu actuación es el corte final, porque no hay Claro. no lo puede ir a retocar el director una vez que ya lo hiciste sobre el escenario. Exacto. Pero bueno, siempre se dice que hay 3 películas, la que está escrita en guión, la que existe cuando está rodando y la que existe cuando se acaba de montar la película, en el corte final. Se dice, pero no es verdad que en rodaje, dependiendo del director, a lo mejor si el director es demasiado cuadriculado, no te permite determinadas cosas, pero en este caso Gustavo era un director muy abierto a todo y en el mismo rodaje surgieron cosas. Surgieron cosas porque también te vas a decorados diferentes y a lugares diferentes donde a lo mejor no era lo que tenías previsto y tienes que adaptarte. Y eso es improvisación. También. En la película se ve una casa y después se ven los interiores. ¿Está todo filmado de verdad en algún lugar o eso es estudio y digamos y se filmó un exterior del exterior de la casa? No, está todo rodado en aquella casa que está abandonada. ¿Cómo era llegar a ese lugar y, digamos, se siente algo? Porque una cosa es filmar en un set donde vos sabés que está todo, que alguien lo inventó para que sea así, y otra cosa es filmar. Da un poquito de, no sé si miedo, pero genera alguna cosa particular en la actuación los lugares así. Sí, definitivamente sí. Es el Instituto Garrigós, fue un antiguo orfanato de niñas. Y ahí, en la época de Perón, y ocurrieron muchas cosas que no son muy agradables a las niñas que vivían allí, o a las niñas que tenían allí. Y sí que es verdad que se siente algo. Y luego, aparte, también, cuando estás rodando una película de este tipo, parece que uno está más predispuesto a estar sensibilizado con lo que siente en los lugares y con las personas. Y en este espacio hacía mucho frío, porque era invierno cuando rodábamos, y había una humedad tan brutal que parecía que las paredes lloraban, o sea, de las paredes caía agua. Claro, sí. Pero no porque lloviera, sino porque había muchísima humedad. Claro. En las escaleras, yo recuerdo a una persona que estaba pasando continuamente un trapo por las escaleras porque estaban mojadas. Claro, para que no se resbale cuando los utilizaban, claro. Para que no nos resbalásemos. Hay algo en el lugar. Luego el director decía, había veces que cuando parábamos y estaban haciendo otra cosa, yo estaba hablando por teléfono, pues no sé, con el guionista o con quien sea, te alejas un poquito del sitio donde estás rodando porque la casa era enorme y hay un momento en el que cuando estás hablando pues estás concentrado en hablar por teléfono, pero hay un momento en el que miras alrededor en lugares donde no estaban habilitados para el rodaje y es como que que vuelves de allí mirando para atrás, o sea, claro, como con la sensación de que hay alguien allí. Sí. Pero yo creo que también eso es una sugestión de todo, es una sugestión de lo que estás contando, del lugar. El lugar aquel era un lugar muy especial, la casa aquella, muy especial. Muy especial y la verdad es que la historia... A mí me encanta cuando voy a rodar a un sitio, ¿cómo decís vosotros? Pichear, o sea, ¿cómo es? No, ¿cómo se dice? Como investigar sobre lo que ha pasado. Sí, chusmear un poco, Chusmear, eso. Chusmear, sí. Chusmear un poco sobre lo que fue ese sitio. Sí, Y de alguna manera queda en tu subconsciente. Vos sabés que cuando yo empecé a conocer tu laburo fue con 2 películas que son memorables. Mar Adentro, la de Amenábar,
y El orfanato de Bayona, que es una gloria. El orfanato se cumplieron el año pasado 10 años. ¿Cómo recordás esa película? Porque fue una punta de lanza para el cine. Hoy se filma mucho más cine de terror en España. Compañías como Filmax tuvieron toda una etapa de gloria, digamos, pero incluso El orfanato Bayona este año va a tener una de las 2 películas más esperadas del año, la continuación de Jurassic World, así que la otra debe ser Avengers, pero él dirige Jurassic World, El Reino Caído, así que digo, ¿cómo recordás? Voy a deciros una cosa, hablé con Jota con Bayona, hace poquito, y le dije que qué tal fue. Dice que ha sido muy complicado, porque es verdad que rodar con los americanos muchas veces, cuando haces además una película que pertenece a una saga, es complicado porque no tienes mucha libertad de movimientos. Ellos tienen algo muy estructurado y tampoco quieren que te salgas mucho de ahí. Pero él luchó por salir un poco de ahí, porque hay películas de terror que parece que dices, bueno, esta película de terror tiene estos elementos, los pongo y me sale. Y hay directores y hay productores que lo que quieren hacer es algo profundo, aunque sea una película de terror o suspense, o sea que... Y entonces él quería hacer algo diferente y me dice, me costó muchísimo convencerles de muchas de las cosas. Algunas cosas me dijeron que sí, muchas otras me dijeron que no. Dice, pero el mejor regalo fue que cuando hablé con Spielberg me dijo, me encanta tu película porque has retomado el espíritu. Qué bueno. Jurassic Park de la primera, y digo, qué bueno. Qué lindo. Yo tengo unas ganas, me muero por verla. Sí, yo también. Sí. Bueno, ¿cómo recordás el orfanato? Porque se cumplió una década de su estreno y, digamos, era una película hermosa, brillantemente contada, vos estabas, pero increíble, digamos, todo tenía esa película. Pues mira, la recuerdo con muchísimo cariño, y además era una película en la que todos los jefes de equipo, el jefe de fotografía, o sea, el director de fotografía, el director de arte, de decorados, Jota, el guionista, era la primera vez que hacían todos de jefes de. O sea, que decir, en esta profesión tú tienes un recorrido en el que eres ayudante, y hay un momento en el que ya tomas el mando de lo que sea. Y para todos era lo primero de todo. Para mí también era la primera vez que protagonizaba al 100% una película. Porque estaban en todas las secuencias. Sí. Y no te puedes imaginar el ambiente que había de ilusión, de colaboración, de improvisación también. Qué bueno. Pero la improvisación es maravillosa cuando tienes mucho trabajo detrás. Porque si estás improvisando, tiene un sentido. Si tú no tienes mucho trabajo detrás, improvisas y después cuando vas a montar la película, aquello no tiene ningún sentido. Y la verdad es que cuando acabamos la película le digo porque venía de mar adentro, que por cierto, también Amenábar tiene 2 películas, Tesis y Los Otros, que es brutal. Las 2 son, y también tenía Tesis y tenía otra más también. Los Otros. Abre los ojos. Abre los ojos. Y Abre los ojos. Porque ya Los Otros ya por lo menos tenía Nicole Kidman. Sí, a Nicole Kidman, qué sé yo, digamos, ya tenía un perfil más internacional, pero Abre los Ojos es un peliculón. La versión yankee, Vanilla Sky, es una porquería al lado de la de Amenábar. Ya, sí. Fíjate, me acuerdo que con El orfanato a Jota le ofrecieron hacer un remake en Estados Unidos. Hacerlo él, dirigirlo él. Ah, mira vos. Sí, pero... Sí. Y además el guión le llegó a Julia Roberts para interpretar el personaje que hacía yo. Y lo que pasa es que ella acaba de tener los niños, creo. Y entonces me mandó me mandó una postal en la que me dijo, he visto la película, me ha impresionado tanto, le he clavado las uñas a mi marido durante toda la película y me parece que estás increíble. Y dijo que no a la película porque acababa de tener niños y decía que se mezclaban muchas cosas, que no se sentía así. Y Jota también dijo, no quiero volver a hacer la misma película. Jota es un creativo que no para de pensar y no quiere hacer lo mismo, ¿sabes? O sea, quiero decir, parece que de alguna manera con eso tú entras en el mercado internacional o en el mercado americano,
pero hay directores que deciden avanzar y no quedarse ahí anclados, ¿no? Claro, bueno, pero él lo hizo con Guerra Mundial Z, la segunda parte, la iba a hacer él. Y me acuerdo que se bajó por el camino cuando le empezaron a meter mucha mano en la historia y todo eso. Así que... Sí. Sí, bueno, sí que es verdad que hay veces que por el cine americano llega todo el mundo. Eso también es verdad. Sí, bueno. Es un paso importante, pero hay momentos en los que hay que saber decir no, porque a lo mejor pierdes tu propia identidad como actor o como director, ¿no? Yo creo que hay un punto ahí en el que tienes que saber decir sí o no a determinados proyectos que te pueden dar, pues una proyección internacional brutal, pero que se desvía un poco de lo que quieres, ¿no? Y acá se estrena, creo que en 2 meses, allá en España ya está estrenada, el remake de Perfectos Desconocidos y en tu debut con Alex de la Iglesia. Pues va a encantar, Rodrigo, ha sido brutal esa peli. Es que ya la versión italiana era genial. Y encima con la hijaputez que tiene Alex de la Iglesia, que todo lo transforma en algo oscuro, bien a lo Billy Wilder, pero en ese tono entre comedia y a veces un poco más de terror y todo eso. Me muero por ver Perfectos Desconocidos. Contame cómo fue tu experiencia con Alex. Pues mira, Alex es muy exigente. Yo siempre digo que se cayó en la marmita. O sea, es hiperactivo, que sería capaz de hacer 3 películas al mismo tiempo. Y en esta película el tema es que él además le gustan los decorados naturales muy grandiosos y muy... O sea, le gusta hacer exteriores. Y aquí nos tiramos 2 meses metidos en la misma habitación. Claro, sí. Y entonces yo le veía y digo, va a haber un momento en que le vamos a ver caminar por las paredes y por el techo, porque no podía más. Y de hecho, por ejemplo, nos sentamos a leer el primer día el guión y según estábamos sentados en la mesa donde transcurre todo, porque es una cena en la que los anfitriones somos Eduard Fernández y yo, y nos sentamos ahí y dice, no quiero que estéis sentados ni un segundo. Y le dijimos, pero Alex, por Dios, que es una cena. Y dice, me da igual, os inventáis lo que sea, pero no os quiero sentados. Y ya cuando llevábamos 2 semanas, que era pues levantarse a ver una cosa, entonces, llevábamos 2 semanas de rodaje y dice, oye, ¿queréis estar quietos? Entonces, es muy gracioso porque continuamente se le ocurren cosas y continuamente te dice cosas diferentes. O sea, tienes que saber con quién estás trabajando. No es un director que digas, bueno, pues me ha dicho en los ensayos esto y esto y así es. Sabes que continuamente está creando y que todo lo que cree es para bien. Sí. Con lo cual, con Alex, lo que haces cuando estás trabajando con él es, ¿qué es lo que quieres? Que aquí estoy. Y realmente ya veréis cómo os gusta muchísimo. Tiene un punto diferente. La italiana es muy dramática y aquí lo que tiene es que si lo ha llevado también en algunos momentos a mucha comedia, pero una comedia amarga que no te puedes creer lo que estás viendo. Sí. Es que suponía que el sendero de Alex tiene que ser para ese lado, porque Alex no te va a hacer un remake tal cual, porque el tipo es un creativo. No. Entonces sé que si lo hace es porque sabía que le podía aportar algo único, y me parece que la italiana era cuando era rosa era como muy rosa, y cuando era dramática era muy drama realista, y yo creo que Alex tiene que jugarla más para el lado de esa comedia negra, como digo, joputa. Sí. De todas maneras, también te digo una cosa, de las películas de Alex de la Iglesia, es la película en la que, a ver, ¿cómo te diría yo? En la que menos se le va la cabeza. A mí a vos. Lo que quiero decir es que tiene ese punto ácido que tiene Alex, que te provoca hasta la risa, pero no tiene cosas incomprensibles. Claro, sí. Sino que son muy reconocibles. Sí, mira vos. Y eso en las películas de Alex no suele pasar, porque Alex hay un momento de sus películas en las que es como decimos nosotros, la traca final. ¿Has visto los fuegos artificiales cuando ya se tira al final los fuegos artificiales? Y en esta, sin embargo, está, y además a nosotros nos lo pidió también, en algunos momentos muy, muy contenidos, y en otros, haced lo que queráis, decía, ¿no? Pero no tan loco como algunas pelis de él.
Mirá vos. Que le ha sí. costado, ¿eh? Bueno, acá creo que se estrena o mediados, fines de marzo o en abril, una cosa así, pero muero por ver Perfectos Desconocidos porque debe estar Os va buenísimo. a encantar. Sí, En sí, España está haciendo... Sí, sí, sé que se estrenó un ahora éxito en brutal, diciembre y sí. la vine rompiendo, la vine rompiendo. Sí, sí. Te hago la última pregunta, Belén. Estamos charlando con Belén Rueda, para aquellos que se han empezado a escuchar un poco más tarde. Estamos charlando con Belén Rueda acerca de No Dormirás, pero esta fue tu segunda película en Argentina, tu tercera con un director argentino, porque habías laburado con Marcelo Piñeiro en Ismael. Ay, Marcelo, maravilloso Marcelo. Sí. Digo, para nosotros los argentinos, cuando viene una actriz, y supongo que para las chicas será cuando viene un actor español, lo que nos quema la cabeza es esa tonada de galleguita. Que para nosotros, así seas de Alicante, todas son de galleguitas. La galleguita, porque supongo ya lo sabrás, que a los españoles les decimos gallegos. Sí. Eso es lo que nos quema la cabeza. ¿Qué te seduce cuando venís a Argentina? La comida, el cómo hablamos, cómo puteamos, que somos muy puteadores. ¿Qué te seduce de acá? Más allá del laburo, de los amigos, pero digo, de las cosas cotidianas, ¿qué te seduce? Bueno, es verdad que allí, en Buenos Aires, porque también he trabajado tantas horas que no te creas que tenía mucho tiempo para salir, para visitar demasiado. Bueno, este año sí, antes de ir para Buenos Aires a rodar, me fui a Calafate, a Perito Moreno, y ha sido la cosa más bella que he visto en mi vida. Pero la comida es maravillosa. Hay una carne allí que no te lo crees. Sí. Unas pizzas que no te lo crees, que ya quisieran los italianos. Sí. Y luego sí que fíjate, hay una cosa que antes era como contraproducente con respecto a la imagen que se tenía de los argentinos, que es que aquí en España siempre que... Madre mía, espera un momentito. Ahí. Sí. A ver. Ahí te escucho, sí. Perfecto. Sí, siempre se estaba la imagen de que los argentinos éramos agrandados. Más que agrandados, dice, cuando había uno que te intentaba analizar, psicoanalizar, es un argentino de primera, o sea, es como sí. Que son muy, que les gusta hablar mucho. Sí. Como analizar, y somos medio chantas y todas esas cosas, también tenemos medio de chanta. Pero, sin embargo, lo curioso es, porque en España, hasta hace no muchos años, ir al psicólogo era como, estás yendo al psicólogo, ¿qué te pasa? Como algo horrible, ¿no? Y sin embargo, ya hace muchos años que ya está instaurado aquí. Uno se rompe una pierna y va al traumatólogo. Tiene un momento malo en su vida, va al psicólogo y a un terapeuta, y es normal. Y entonces la idea ya de los argentinos ha cambiado, al contrario, es como, pues qué gusto charlar de estas cosas. O sea, que es verdad que ya hace tiempo que cambió esa imagen de para de hablar ya, que pareces un argentino. Qué bueno. Eso no lo sabía. Mirá vos, yo creí que teníamos más imagen de chantas o de agrandados, pero no sabía eso de que éramos de analizar. Bueno, acá lo que pasa es que se instauró el psicoanálisis hace mucho tiempo, es muy común, entonces capaz que por eso hay palabritas que se van metiendo en el lenguaje de todos los días y también estará un poco de chapear o de querer hacerse el que uno sabe más de lo normal, de lo que sabe realmente, y bueno, y dice cosas raras. Belén, ha sido un placer charlar con vos, la verdad que me encantaste en la película, me encanta tu laburo y hablar con vos es un placer enorme, así que de última, cuando esté saliendo Perfectos Desconocidos, voy a ver si puedo gestionar con tu agente de prensa o algo así. Así charlamos puntualmente de esa película. Te va a gustar. Dale. Te mando un beso muy grande, Belén. Un beso muy grande a todos. Chau, suerte. Belén Rueda pasaba por el aire de Siempre es Tarde.